Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de las indemnizaciones alemanas a la Iglesia, una deuda que arrastra siglos. En la Alemania actual, una de las democracias más estables y desarrolladas del mundo, existe una peculiar tradición financiera que, a primera vista, puede parecer anacrónica. Los estados federados alemanes, con excepción de Hamburgo y Bremen, transfieren cada año sumas millonarias a la Iglesia católica y a la Iglesia protestante. Estas transferencias no son donaciones ni subvenciones por proyectos sociales actuales. Se trata en realidad de pagos de indemnización que tienen su origen en hechos ocurridos hace más de 2 siglos, a comienzos del siglo XIX. La razón de estas compensaciones se remonta al año 1803, cuando, como consecuencia del llamado Reichsdeputationshauptschluss, el Sacro Imperio Romano Germánico llevó a cabo una gigantesca redistribución de tierras eclesiásticas. Recordando a la famosa desamortización de Mendizábal en España unas décadas más tarde, miles de monasterios, obispados y otras propiedades de la Iglesia fueron expropiadas y secularizadas. Sin embargo, lo interesante de este proceso es que no fue promovido por revoluciones populares, comuneros o movimientos democráticos. No se trató de una ofensiva anticlerical desde abajo, todo lo contrario. La expropiación fue orquestada por los propios príncipes del imperio, los Reichsfürsten, quienes, al verse presionados por las nuevas realidades geopolíticas tras la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, decidieron redistribuir territorios y riquezas para consolidar su poder. A modo de compensación por estas expropiaciones, los estados alemanes comenzaron a pagar sumas anuales a las iglesias afectadas, y aunque el contexto histórico ha cambiado radicalmente desde entonces, estos pagos continúan hasta nuestros días. En 2024 los pagos suman en total más de 600 millones de euros anuales. El Bundesland que más aporta es Baden-Württemberg, que transfiere aproximadamente 130 millones de euros cada año. Lo llamativo del caso es que tanto la Constitución de Weimar de 1919 como la Constitución actual de la República Federal de Alemania reconocen que estos pagos deberían haber cesado. En el artículo 138 de la Constitución de Weimar, que fue incorporado en el derecho constitucional alemán vigente tras la Segunda Guerra Mundial, se establece que debe llevarse a cabo una liquidación de estas indemnizaciones mediante una ley adecuada. En otras palabras, las compensaciones podían tener su razón de ser en el siglo XIX, pero su continuación indefinida no es compatible con el marco legal del Estado moderno. Y sin embargo, más de un siglo después, la mencionada liquidación aún no ha ocurrido. ¿Por qué persiste esta situación? El periodista Raúl Löbert, en un artículo publicado en Die Zeit en 2023, apuntaba a una razón sencilla pero poderosa. Los políticos prefieren no tocar el tema porque las iglesias siguen cumpliendo un papel social importante. Gestionan hospitales, escuelas, albergues y centros de asistencia, y para muchos representantes políticos esto justifica mantener el statu quo. Sin embargo, como advierte Löbert, este argumento no debería ser una excusa para no resolver una deuda histórica que la propia Constitución considera temporal. De todas formas, Löbert tampoco parece estar en posición absoluta de la verdad. Vayamos a los datos que da Cáritas, la organización social más importante de la Iglesia en el mundo, para ver de verdad si este argumento no se sustenta. Caritas Deutschland es la organización católica de bienestar social más grande del país, con más de 25.000 centros y servicios en todo el territorio. Según la propia página web de Caritas, en 2024, esta organización brindó apoyo directo a aproximadamente 13 millones de personas, incluyendo a desempleados, personas con SIDA, personas con adicciones, personas sin hogar, reclusos, personas con enfermedades mentales, inmigrantes, familias, niños, jóvenes, personas con discapacidades y personas mayores. Por cierto, muchos de estos inmigrantes son estudiantes míos, musulmanes, que aprenden alemán y son ayudados por Caritas para encontrar piso o facilitar que sus familias vengan con ellos a Europa. Pese a estos datos demoledores, en 2021 hubo un intento significativo de poner fin a estas indemnizaciones. La oposición formada por el Partido Liberal, la izquierda
y Los Verdes presentó una propuesta de ley para terminar con los pagos regulares a las iglesias. La idea era sustituirlos por un pago único de compensación que permitiría cerrar definitivamente esta cuestión. La fórmula para calcular ese pago se basó en un multiplicador de 18,6 veces el monto anual, lo que elevaba la suma a unos 11.000 millones de euros. No obstante, la propuesta no prosperó. Fue bloqueada por los partidos mayoritarios en ese momento, la CDU conservadora y el Partido Socialdemócrata de Alemania. El argumento principal era que el coste del pago único sería demasiado elevado para algunos estados federados, especialmente en un contexto de tensiones presupuestarias y de crisis internacionales como la guerra en Ucrania. El caso de Baden-Württemberg es paradigmático. Como el estado que más dinero paga actualmente a las iglesias, un pago único siguiendo el factor propuesto le habría costado alrededor de 2.500 millones de euros. Winfried Kretschmann, su presidente regional y miembro de los Verdes, rechazó la idea, señalando que en tiempos de guerra y crisis económica, semejante desembolso solo podría financiarse mediante un endeudamiento significativo del Estado. No obstante, la situación ha generado malestar incluso dentro de los partidos que frenaron la reforma. Lars Castellucci, portavoz de Asuntos Religiosos del SPD en el Bundestag, el Partido Socialdemócrata, ha señalado que si los estados federados siguen negándose a asumir la responsabilidad de eliminar estas indemnizaciones, entonces debería intervenir el gobierno federal. Y su argumento tiene fundamento. Cuando se estableció el principio constitucional de 1919, Alemania aún no estaba organizado como un Estado federal. Por tanto, sería legítimo que el Parlamento Nacional tomara cartas en el asunto para resolver un problema cuya raíz es nacional y no meramente regional. Además, no puede olvidarse que el Concordato Imperial de 1933, firmado entre el Vaticano y la Alemania nazi, estableció que si se suprimían los pagos regulares, debía haber una compensación adecuada. El proyecto de 2021 buscaba precisamente cumplir con esa exigencia legal histórica, pero de nuevo, la voluntad política no ha estado a la altura de los principios constitucionales. En conclusión, los pagos que los estados alemanes realizan a las iglesias por expropiaciones ocurridas hace más de 200 años son un ejemplo notable de cómo una medida transitoria puede perpetuarse en el tiempo por inercia política. Aunque la ley y la razón histórica indiquen que ha llegado el momento de cerrar esta página, las decisiones siguen posponiéndose. Quizás por una falta de voluntad, como pregonaba Raúl Löbert, quizá por miedo, quizá por conveniencia, pero quizá también por respeto a la función social de la Iglesia, sin la que el Estado estaría más desbordado aún de lo que a veces aparenta.